Okay. Good morning. Voy a hacer una pregunta. Mi niña dice que no estaba Normalmente, ellos tienen que guardar y crearse sistemas de grabados. No será guardarlas y hacerle copias, para así tener el récord en caso que si una copia se las pierda, tengan el respaldo, pero será que todo eso lo tienen que entregar y tal vez estén en el 12. por si niña se la Son 30. Ah, sí. Ok, no, qué bueno. Sí. Gracias. ¿No vamos a usar o poner? Vamos y el mismo de estudio. Buenos días. Buenos días. No, yo voy a dejar papel. Hello, everyone that is watching at home. We'll be starting in about 8 minutes, so just hang in tight. If you guys could complete the form, if you go to the chat, there should be a link. Please complete the link, have a Google sign in. That way we can keep record of the parents who are participating. Hola, muy buenos días, los papás que están en casa viendo por YouTube. Si me pueden hacer un favor y en el adelante hay un link donde pueden inscribirse para así tener la información del papá y del estudiante y así tener un registro. Ahorita unos 10 minutos vamos a empezar con la presentación. Tenemos café, cafecitos si gustan, aguas, jugos. Good morning, everyone that is at home watching. Again, if you guys could just either in the chat or on the description, click on the link so that you can do the sign-in. It's your name, your student's name, that way we can have a accurate record of the parents who are participating. Hola, muy buenos días. Solamente un recordatorio que si pueden hice al enlace para poder registrar el nombre del estudiante y papá para así tomar cuenta quién está participando. Ahorita en unos 5 minutos vamos a empezar. We'll be starting the parent coffee hour in about 5 minutes. ¿Me gustan café, agua antes de empezar? Vamos a durar unos 5 minutos antes de empezar.
Son barritas estas, ¿no? Sí, las primeras 4 son de fresa y las otras son de piña. ¿Tanto de aquí abajo? Las primeras hacia la pared son de fresa y las otras son de piña. Creo, no me acuerdo. Again, for the ones that are at home, if you have any questions or any concerns, feel free to leave them on the chat and I'll try to respond as fast as I can. Para los que están viendo en casa, si tienen cualquier pregunta o cuestión sobre lo que está presentando, estoy presentando, pueden dejar sus preguntas en el chat para así poder responderles lo más rápido posible. Good morning, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Is it just you two? Yes. Who wants to do the announcement in Spanish? Is it in Spanish? Yes. Okay. Oh, we're on live? Yes. Whatever you are asking for parents, have in Spanish and then English. Give them about 2 more minutes and then we'll go ahead and start. Is it for carnival? There's only like 500 people watching. No, like 3. Yeah. You think? For other events we have, for this, maybe at most 100 throughout, like, after it goes live and you watch it. Okay. Sure. No, so we had our, like, the award ceremony, that was like, 700 people watched it live, and then later on, parents started watching it later on. So, good, at least from our school community. That's why I'd rather do this and Zoom, because Zoom is a full process, on like 40 minutes. I'll leave it up to both of you. Yeah. Go ahead. Good morning. We're students from Weber. I'm a senior in the Health Academy. And I'm also a senior in the Health Academy. And we're here to talk about our dance. We're having a dance on October 27th from 6 to 9. And we're asking and wanting donations for our dance, such as sodas, waters, anything you guys want to donate. It's up to you guys. But donations will be
accepted from now till Wednesday, October 22nd. Ok, todo lo que acaba de decir es, muy buenos días, mi nombre es Alicia, soy una senior en la Academia de Medicina aquí. Soy un senior en medicina también. Y básicamente lo que venimos a hacer nosotras aquí hoy es pedirle como apoyo para nuestro baile de Halloween que vamos a tener el 27 de octubre, que sería un viernes. Y les queríamos pedir su apoyo como con sodas, papitas, no tiene que ser mucho, como una carterita de sodas también de 12. Cualquier cosa que ustedes quieran donar o con los que nos quieran ayudar, se las vamos a aceptar. Con la intención de lo van a Todo lo que- para sacar fondos Ahí. o es para al mismo evento o cuál? Are you selling them at the time? Oh, no, exactly. Las cosas que nosotros damos en los eventos son gratis, no les vamos a cobrar para nada, porque básicamente la única cosa que nosotros les cobramos sería el boleto para entrar y todo lo demás es gratis. ¿Dónde dejarían el donativo? Si quieren, los pueden dejar acá y nosotros los recogemos y los vamos a tener en su cuarto de leche. Digamos, eso iba a preguntar, pero digamos que si yo traigo mi donación mañana, ¿a quién buscaría y dónde buscaría yo? Porque uno... Los puede dejar en la oficina y nomás les tiene que decir que es una donación para la clase de leadership, o puede pedir por la maestra, se llama Maestra Santiago, nomás dígale que usted le trae algo y le hablan ella, y ella va por ahí. Sí, cualquier boleto. Sí, cualquier, pueden ir a la oficina o también pueden marcar y pueden venir aquí. Todo eso que ustedes donen será directamente con la maestra de español que está involucrada en todos los eventos. También lo que pueden hacer, se los pueden dar a sus hijos o a sus niños, a quien sea, y ellos pueden ir a dejarlos con la maestra de español también. ¿Cuándo va a ser el evento? El 27 de octubre, que sería un viernes. No, I have them this way. Halloween? Yeah, Halloween. okay. Yeah, it's basically a dance to just start off our like school year and to welcome in the freshmen. Okay, so it's for the whole Santiago. all of the grades? Yes. Okay, so you give me once again what you guys want as donations? We're accepting anything from the sodas, chips, water. Oh, okay. Anything you want extra. Yeah, refreshments or snacks, just for the kids to enjoy something while they're dining. And the hours are gonna be at that dance is gonna be what? 6 to 9. El viernes les dejo agua. And it's on a Friday, right? Is it gonna be a school? Yes, it's gonna be here at school in our hallway. Oh, okay. You wanna phrase up the terms in Spanish? El baile va a ser de las 6 a 9 y va a ser en nuestra área, en nuestro pasillo de medicina. ¿Tienen preguntas? ¿El boleto cuánto cuesta? El boleto para, si nomás viene una persona como solo, sería de $10 y en pareja sería de 15. ¿Y cuándo están disponibles? Están disponibles ahorita. Vendemos los miércoles y los viernes. Solamente son para los estudiantes de Weber. También, si quieren, tienen que ser como menores de 21 de otras escuelas, pero tienen que llenar un formatorio. ¿En el baile van a venir normal vestidos o con disfraz? Pueden venir de las dos formas, pero nosotros estamos como tratando de que más gente venga disfrazado. Oh, con disfraz. Pero no es a fuerza que vengan disfrazados. Gracias. Thank you, ladies. Gracias por su Gracias. Good morning, everyone. We'll go ahead and start. This is our agenda for today. Some of the items that we'll be covering, which include our report card, especially when it comes to reading the comments or reading the letters in those report cards, the tutoring schedule that we have for the Weber students. Also, we'll be going through the A3G requirements for high school students. We'll be having our one of our counselors stopping by later today to go a little bit more in detail with the A3G requirements for students to graduate and start applying for a college. And also we'll finish off with the events for the district and for the school.
Esto va a ser nuestra agenda por hoy. Vamos a hablar sobre las boletas de calificaciones, cómo es que se puede leer una boleta, especialmente cuando la boleta tiene diferentes comentarios, cómo nosotros podemos identificar qué es lo que significan los comentarios. También vamos a hablar sobre el horario de tutoría y cuál es el proceso de los diferentes maestros que están ofreciendo tutoría. Y también vamos a hablar sobre los requisitos de ATOQUE, que son los requisitos para que los estudiantes no solamente se gradúen, pero también cumplan los requisitos para poder aplicar a las universidades. Y por último, vamos a hablar sobre los eventos que están ocurriendo en el distrito y en la escuela de Weber. Para empezar, esto es como se ve la nota de calificaciones de los estudiantes. Lo principal es de que cuando reciban su boleta, no recibieron eso porque es de un estudiante, pero lo primero que tienen que verificar es que el nombre de su estudiante esté en este renglón. Ahí es donde van a saber si es de su estudiante. Y aquí les van a dar ciertos números. Es el periodo que tienen esa clase. Digamos, si van a venir, lo van a recoger después del lonche, puede ser que sea en el periodo número 5. Ahí pueden ver qué clases tienen en ese periodo, para que si ustedes tienen una cita médica o algo, sepan exactamente cuál es la clase que se van a perder. Entonces es muy importante saber cuáles son las clases que ustedes están tomando. En el course title, el título del curso, es el nombre de la clase que el estudiante está recibiendo. Entonces usted puede ver que cada año va a cambiar porque va a ser el nombre de la clase. Así usted puede saber si está tomando español, qué clase de inglés, será inglés 1, 2, 3, 4, qué tipo de matemáticas. Entonces va a tener esa opción para poder ver cuáles son las clases que está tomando en ese periodo. El siguiente renglón sería el grado que está recibiendo el estudiante. Varía desde las A hasta la F, pero puede cambiar por diferentes marcas que están en los comentarios aquí abajo. Les tienen ustedes el papel donde tienen esto en español e inglés y así pueden ver exactamente, digamos, si tienen una O en esta parte, ahí pueden ver exactamente qué es lo que significa. Y aquí en este renglón del medio está el nombre del maestro. Es muy importante. Why is ours cut off? Why ours isn't like that, I'm confused. So that is just for this part. Why can't we have the whole paper? I can print it out for you. Thank you. But this is just it's from one of the students, so I'm just using it as an example. Yeah. So that's why I just wanted to share this information. Una de las preguntas que comentó que por qué no les di esta versión es de un estudiante y por razones de privacidad solamente les puedo dar esta parte de abajo, pero si quieren podemos buscar que les demos la carta de su propio estudiante para que tengan una copia. Hace unos días acaban de llegar, todos tienen que haber recibido los grados. Entonces, si no han recibido los grados, el proceso de grados, pueden hablar con la oficina para ver exactamente si tienen el domicilio correcto o cuál haya pasado. Normalmente el distrito es el que manda las calificaciones, no la escuela. Entonces es una cosa de que podemos checar el domicilio. Pero sí, si gustan, una vez que terminamos la presentación, podemos ir al frente de la oficina para que le den una copia de sus reportes estudiantes. Y acá siempre va a haber diferentes números o comentarios. En esta tiene que ver mucho con el comportamiento del estudiante. Conditional. La conducta, entonces van a ver exactamente cuál es como que se está portando el estudiante. Muchas de las veces, si el estudiante está haciendo cosas bien, pueda que no agreguen algo, si no se enfocarían más en el estudiante que ocupan extra ayuda, o que si se está distrayendo en la clase o algo está pasando, es nomás donde ponen los comentarios. Y aquí el segundo renglón sería sobre los hábitos del estudiante, cómo es que el estudiante trabaja en la clase. Entonces ahí tienen diferentes códigos que ustedes pueden ver si el estudiante va bien, necesita ayuda, o cuáles son
las condiciones que está el estudiante durante las clases. Y por último, aquí son los números que el estudiante no ha ido a la clase. Entonces, si un estudiante, digamos, un día no va a la escuela, todo el número sería igual, pero si el estudiante se va temprano un día, no van a ser los mismos números, porque va a ser que en esta clase se tuvo que ir antes de completar. Entonces, muy importante para que ustedes vean si el estudiante está yendo a clases o si por una razón ven que, digamos, faltó 5 días, pero uno faltó 4, ahí pueden ver si fue porque los sacaron temprano o si el estudiante no estuvo en clase. Se pueden dar una idea. Y algo también que en el título de las clases, los maestros van a dejar ciertos comentarios para que los padres puedan saber exactamente cuál es lo que está ocurriendo con el estudiante. Digamos, aquí el estudiante en esta clase tiene los grados que está recibiendo en los exámenes, están muy bajos y es algo que usted tiene que mejorar. O también es que no ha podido entregar trabajo que ya fue tarde, entonces tiene esa oportunidad de entregar no ha entregado todos los trabajos. Puede ser que tiene excesivas de ausencias, que no vaya a esa clase, y también que puede ser que esté en peligro de fallar. Entonces, cuando veamos las boletas, es muy importante a ver cuál es la clase y cuál es donde tenga más comentarios. Los comentarios pueden ser buenos o malos, entonces es muy importante saber cuáles son los comentarios para así poder entender cuáles son las cosas que a nosotros como educadores, pero también como padres, podemos ayudar al estudiante. Here is a quick recap of how to read a report card. The first thing to notice is that on the top right corner is going to be your student's name. So it's really important to always check the student's information is there. The first column would be the period. So making sure that you know what periods the students are taking their classes. You'll have the course title, so be the name of the class. So that way you know if you're taking what kind of math, English, science classes they're taking. You'll have a better idea, especially when it comes to tutoring. You have that option. The next column would be the grade. It all goes from A to an F, but there also might be some situations where students might receive a different letter or a different code. So it's really important to understand what the codes are. The other column would be the teacher column. That way you have a better idea of what teachers are instructing your students. And on the course title, there's always going to be some comments that the teachers leave. It could be positive or negative, but it's something that we as the educators, as the parents, can look at the comments and trying to figure out how can we provide more services to those students. Towards the end, we have the condition, work habits, and absence. So it's really important to understand the legend and what each code means, so that again we can prepare ourselves and the parents can prepare themselves to understand what is going on in the classroom for that class, so that we can provide that support. And the last column is the absence column. It's really important to make sure that you look at it. For instance, if a student's absent one day, they should count as one absent for the entire classes. But if he's missing 5 classes on all of them, and then 6 on one, that means that he was taken out from that class. Either he left early because of a medical appointment or something else occurred. But it's really important to be up to your date with your students' attendance. Any questions and comments in regards to the report cards? Preguntas, comentarios sobre cómo leer la boleta de los grados. And everybody knows that how many days before you have to clear all the absences, right? Yeah, I've talked that in the previous meeting, but I can definitely go again. Yeah. Okay. Oh, yeah, no, of course. Entonces, cuando se trata de la ausencia, es muy importante que tienen que hablar en los primeros 5 días para poder verificar la ausencia. Digamos, el estudiante se formó el domingo en la noche, son las 3 de la mañana, se les recomienda que todos hablen, no importa el horario. Si no contestan, dejen un correo de voz con el nombre del estudiante, del papá y de la razón, para que así el señor Montoya pueda ver quién marcó, pero tienen 5 días para poder verificar todas sus ausencias. It's really important to know that you have 5 days to excuse an absence. It doesn't really matter the time. If the student gets sick Sunday night, it's 3 a.m., you can still call the school, leave a voice note,
with your name, student's name, and then the reason why they're out. That way we can keep a record, and that would put in a system that student was excused for that absent on Monday. Tengo una Thank pregunta. you. Mis hijos tienen 3 absent por toda la clase. Al principio del año escolar tuvieron COVID y grabé el día que tenía COVID y después no le salieron los 3 días de absent a los dos en toda la clase. Una cosa es que si el estudiante no fue a la escuela, le va a hacer los números que no fue a la escuela, pero la única diferencia es que si tiene excusa o no tiene excusa, o sea, por la verificación. En caso de que si el estudiante está enfermo y quiere aplicar para el pase para salir después de noche, tiene que tener ciertas ausencias que no sean verificadas para poder calificar. Si el estudiante tiene ciertas ausencias, pero sí son verificadas, todavía puede ser aprobado. Solamente no será aprobado si esas ausencias no fueron verificadas. El proceso que usted hizo fue que verificó que el estudiante estuvo enfermo por 3 días. Entonces, los números sí van a salir en el reporte, lo único que va a cambiar son el código, que si fue verificado o no. Great question. They asked about, when it comes to your attendance, regardless if the absence has been verified or not, the number is always going to be there. The only difference is going to be with the code that it's being verified or not. When we do things such as, the permission to leave campus during lunch, there has to be a certain amount of excused absence in order to qualify. If the student they need to have a 90% positive attendance, meaning that if they don't meet the threshold because of unexcused absence, they will not qualify to leave campus. So it's really important that when the students are out, just call to verify that your student was sick or something happened, so they can put it in the system. Great question. Eso es un poquito sobre cómo se puede ver las boletas. Es muy importante que los estudiantes puedan recibir una A más, A o A menos. Lo único que realmente cambiaría sería el porcentaje que el estudiante recibió, digamos, del 90 al 95 sería como una A, del 95 al 100 sería una A más. Solamente eso lo cambiaría por el código. Entonces es muy importante que los estudiantes, para poder recibir los créditos, para poderse graduarse, tienen que tener C o mejor para así poder recibir los créditos. Digamos que algo pasó y el estudiante no pasó la clase, pero sí obtuvo los créditos. Es un caso, digamos, que pasó una emergencia o algo con el estudiante pasó, que no pudo obtener sus últimos grados, pero sí pudo obtener los créditos para que lo puedan contar para que se pueda graduar. Entonces, cuando normalmente van a recibir de la A a la F, en caso de que reciban uno de esos códigos, es muy importante hablar con los consejeros para así poder verificar cuáles son las razones que el estudiante recibió ese código en esa clase. When it comes to the student's grade, it's really important to know that most of the students will receive either an A or an F. In case they do receive a different code in their grade, it's really important to reach out to the school counselors to get an idea of why they received that code and figure out what are the next steps. Jump in. Are you at the agency part yet? Next, that'll be the next one. Yeah. All right. Good morning, everyone. My name is Barbara. I'm one of the counselors here. My current caseload is 11 through 12, but the big ones this year. And yes, when it comes to grades, for the most part, the grades that you'll see on the transcripts are going to be those letter grades. But for that year that we were in the pandemic, I believe that will only be the current seniors. You will see some P's and NM's in there. P just means pass, NM is no mark. No mark is just a very nice F. So it means F, but we use the no mark to make sure it didn't ding the GPA too bad, didn't bring down that GPA. But that does mean if you see a no mark, the NM, this one, on a transcript in a core class, that means they will have to retake that for graduation.
Buenos días, la consejera Barbara está encargada de los estudiantes del 11 y 12 grados. Una cosa que sí estaba mencionando sobre los códigos es, digamos, en el caso que tuvimos en la pandemia, durante la pandemia los estudiantes que estuvieron en el último grado fueron que recibieron ciertos códigos por la situación que estamos viviendo por el COVID. En el caso de que el estudiante, it's no mark, right? Yeah. Haya recibido una NM, significa que I'm trying not to touch it. significa que no obtuvo un grado, entonces va a tener que repasar esa clase, que es una de las clases que se requieren para poderse graduar. Digamos, matemáticas, ciencias, inglés, una de las clases que va a ocupar para poderse graduar. I have a question. A while back, we had a teacher that became absent for the longest time. And our kids who are now seniors were not getting their grades reported. Was that cleared up, or are they gonna get a NM because the grade wasn't posted? Or No, has that been cleared up That already? should have been cleared already. Should have been. Yeah. So I've, especially with the seniors, I just did a transcript audit basically for all the seniors. Good. So if they have any questions, Mhm. they just need to come in and let me know and ask me, because I have, in my spreadsheet, I have the kid's name, if they're missing anything for graduation and what they're missing, and if they're missing anything for A through G and what that is. That's what my spreadsheet says. So I just updated that for the seniors, and soon I'll be sitting down with the seniors, all of them one-on-one, to have their, what we call ILP, individualized learning plan. So it's basically a meeting. I sit down with them, we estimate it's about 15 minutes each. Some of them have a lot of questions, so it'll spread. Each of them just get however much time they need. And we discuss their transcript, what plans they have for after graduation, what that looks like for them. And let's say, the kid says, I want to go to a 4-year. And we look like, are you ready for it now? Or are there things that we need to make up? And if there is, then we get a plan for that. If not, then it's just, okay, let's say the kid is on track and A through G, they plan to go to a 4-year. Then we discuss which ones, do you need help with the applications and things like that. Those meetings are coming up. Okay. Pues una de las preguntas que se hizo fue de que tuvimos un maestro, A couple years ago. tuvimos un maestro que tuvo muchas ausencias y eso les afectó a los estudiantes que ahora están en el grado 12. Sin embargo, ya se hizo el proceso adecuado para verificar que todos tengan sus grados, para ver cuáles son los requisitos que ciertos estudiantes les falta para poder graduarse y tener esas conversaciones con los estudiantes para que si todos tengan en el mismo proceso para poder graduarse. También van a haber juntas donde se va a sentar con el estudiante para ver cuáles son sus planes después de Weber, si quieren ir al colegio, si quieren trabajar, cuáles son sus opciones y cómo nosotros los podemos ayudar para prepararlos para una vez que se gradúen. Is that recorded? Yeah, we're on YouTube Live. Oh, I might have been blocking it. Yeah. I was like, I just looked over and I was like, am I blocking the screen? ¿Alguna otras preguntas sobre esto? Any other questions in regards to grading in the comments? Okay. You want to go over the next? I have the tutoring. We're going to go over the decode requirements. Do you have it on the slide? Yeah. So vamos a hablar ahorita primero sobre los requisitos para que estudiantes se gradúen y de ahí vamos a hablar sobre la tutoría. All right, so the A through G requirements, hopefully they sound semi-familiar. We talk to the kids about it pretty much every year. They get the basics about it in elementary/middle school. So the A through G requirements are what's needed to go straight into a 4-year college or university right after high school. So they are different than the graduation requirements. Los A-G esperamos que ya tengan una idea sobre cuáles son los requisitos, pero son las clases que son esenciales para que un estudiante pueda aplicar y ojalá sea aceptado en un colegio o universidad. So it's a minimum of 15 courses in the different subject areas. A through G, each of them is a different subject area. I'll go over that in a second. The biggest difference with the graduation requirements is the A through G classes have to be passed with a C or better.
So at the letter grade C or better, let's just say a kiddo takes English 1, they get a D. A D gives you the credits for graduation, but a college is going to look at that and say, no, you don't know English 1 well enough, you need to redo it if you want to come to our, right, this is just for the 4-year college universities, not for the 2-year Delta, MJC, community college route. Pues, para esto mínimo son 15 clases que usted tiene que tomar. Las clases van a tener diferentes materias, pero son las clases que usted tiene que tomar. Y para todas las clases que estén tomando en estas categorías, tienen que pasar con una C o mejor para así poder recibir el crédito, si no, no lo van a recibir el crédito. Right, so these are the requirements needed to attend any public 4-year institution, right? For a lot of our students, that's the California State Universities, the CSUs like Sac State, Fresno State, San Jose State, as well as the University of California, so that's UC Berkeley, UC Davis, UC Merced. What we do is let the students know a lot of the 4-year private schools also follow this requirement, so you might as well make sure you're all set, even if you plan on going the private school route. Esto se enfoca un poquito más en escuelas universidades públicas. Sin embargo, las escuelas, universidades que son privadas también siguen una guía muy similar. Entonces, con que hagan esto, los van a acercar un poquito más a poder aplicar a las universidades privadas. Pero el estado de California tiene bastantes escuelas públicas del colegio para que puedan ellos aplicar. So for parents of, any kids who aren't seniors, maybe you think, oh, I don't have to worry about this now. I like to point out to the students, and they forget all the time, the grades and the GPAs that you apply to these schools with are your 10th and 11th grade grades. Those are the ones, those are the grades, that's the GPA, that's the ranking that you apply to these schools with, because applications are opening next month, right? So there are no official senior grades. So you are applying with what you've done in 10th and 11th grade, but for the most part, they don't, the CSU GPA does not take into account 9th grade. So it's just 10th and 11th grade, the A through G courses. So they really need to keep that in mind, because a lot of students will come, and I have some seniors coming to me now saying, what can I do to raise my GPA now for applying to colleges? I was like, nothing. They can do nothing at this point unless they can time travel. Because I said, remember I told you, you gotta have a solid sophomore and junior year, because that's what you're applying to these schools with. Algo muy importante de que cuando los estudiantes están aplicando para los colegios solamente ven los grados del 10 y el 11. No ven los grados del 9, no ven los grados del 12. Es muy importante que el estudiante tenga buen camino y persiga sus grados buenos del 10 y el 11 para usar estos grados, ese proceso para poder aplicar. Una vez que están en el 12, no van a ver sus grados del 12. Entonces es muy importante que, aunque esta información sí es valiosa para los estudiantes que están en el 12, nunca es tan temprano para poder hablar con los estudiantes sobre la importancia que tengan buenos grados en el 10, en el 11, para poder así tener un portafolio más sólido cuando quieran aplicar para el colegio. Now, the one little silver lining, sliver of hope, is when you apply to schools, they'll ask you, what is your senior year class load? So then let's say for that kid that I used, that imaginary kid from before, with the English 1 that's not A through G. But if you put, hey, my senior year, I'm retaking English 1, they're like, okay, this student is probably going to get on track. So they will take that into account. So the grades won't be in there, but they'll see what the students are planning on taking their senior year for both semesters. They ask for both. Entonces, algo que también tomen en cuenta de que si el estudiante, digamos, reprobó una clase anteriormente, pero la vuelve a retomar en el grado 12, no van a ver cuáles fueron los grados que tuvieron en el grado 12, pero sí van a ver que están volviendo a intentar cambiar ese grado. Entonces van a ver cuáles son las clases que usted tomó en el grado 12 para ver qué tan fuerte es el estudiante en su académico. Si reprobó una clase, pudo poder repasar esa clase o tener otro intento. Any questions about that information before I go over what A, B, C, D, E, F, G stands for? ¿Alguna pregunta antes que estemos más
nos vamos más específicos entre las diferentes categorías. ¿Qué tiene que ver específicamente grados 10 y 11 y no el 9 y el 12? Está más complejo 10 y 11 que el 9 y 12. So what's the reason behind them just checking 10th and 11th grade, not 9th and 12th? So with, like I said, students will have to put down, and this is the key as part of college application, every single class they've taken, that's A through G. When I'm referring to 10th and 11th grade, that's for the CSU GPA. The CSUs have decided that that is the 2 grades that they want to focus on. So that's where, I wish I had a transcript. If you had a transcript in front of you, in the bottom corner, there's a box with 4 different GPAs. So the first one is total GPA. So that is every single class a student has taken from 9th grade until whatever grade they're in. Every class, PE, the art class, multimedia, all the tech classes, all the auto, health, all of them. So that's the total GPA. Underneath it, it says UWEG, which is unweighted. So the unweighted GPA basically takes, we have honors classes. So honors classes give you a GPA boost, but the unweighted GPA takes that away. So you can see what the GPA would be without that. There's 2 more, but I feel like I should let you translate that part first. La primera parte es, las universidades de California solamente ven todos los grados, todas las clases que el estudiante ha tomado del 9 hasta el 12. Bueno, hasta el principio del 12, porque ciertas universidades van a empezar a aceptar las aplicaciones el siguiente mes. Entonces, porque los estudiantes del grado 12 no tienen esos grados, por eso normalmente no ven esos los grados que tienen ahorita. Pero cuando los estudiantes entregan su transcript, pueden ver todas las clases que han tomado, y hay diferentes maneras de cómo van a interpretar las clases que tomaron y los grados que han recibido. Todo eso se acumula con lo que se llama el GPA, Grade Point Average. Es básicamente por cada letra que el estudiante reciba, le van a dar ciertos créditos. Entonces, todas las clases que obtengan, digamos, están tomando 8 clases, de todas sus clases, lo máximo que pueden obtener es un 4.0. Del 4.0 es que tienen puras A, tienen 3.0 es que tienen puras B, 2.0 es que tienen puras C, 1.0 es que tienen puras D. Entonces, cuando están aplicando para el colegio, se basan en ese GPA para poder ver exactamente qué tan, cuáles fueron sus calificaciones durante estos años. Entonces, muchos estudiantes van a aplicar con un 2.5, un 3.0, y ahí se dan una idea de cuáles son los grados que recibieron durante este tiempo. Entonces, es muy complicado, pero una vez cuando empieza el proceso, se puede ver exactamente cuáles son las clases que están tomando. También hay diferentes maneras de leer el GPA, porque si los estudiantes que están tomando clases de honores, y eso le van a dar un poquito más crédito, que hasta pueden terminar con 5.0 en vez de 4, que será lo más común. Si reciben 5.0 es porque tuvieron clases de honores, de AP o extra clases de colegio. Entonces, cuando se está viendo cuáles son sus grados, tienen que ver cuáles son las clases que tomaron, todas las clases, y es el total GPA, el GPA totalmente de todas las clases que tomaron, y luego hay otra columna que le quitan todas esas clases de honores y solamente les da las clases que tomaron en la escuela. Y hay 4 diferentes maneras de cómo leer el GPA, entonces es muy importante ver cuáles son los que tienen que utilizar para así aplicar al colegio. Y por todo esto que es un poquito complicado, que solamente se enfocan en los del 10 y el 11 para así agarrar el GPA que van a utilizar para que ustedes puedan aplicar. Okay, so the bit that he explained that I didn't was basically GPA. I always go over these things, assuming everyone knows. So GPA does stand for grade point average, and it's basically each grade is assigned a point value. So if you get an A, that's 4 points. A B is 3 points, a C is 2, D is 1, F is 0. So what they do is our kids usually take 8 classes. So let's say the kid gets all A's, that's going to average out to a 4.0.
what's nice is that we teach the kids how to calculate their GPAs, but the system does do it for them. That's why it just shows up on their transcripts. So then when you take an honors class, you get a point boost. So if a student takes like our honors chemistry class and they get an A, that 4 now becomes a 5. So when you calculate the GPA, you would put that grade in as a 5, and that's how students get above a 4.0. So just for example, my top 5 seniors all have above a 4.0 because they've taken honors classes, because they've taken the dual enrollment college classes, because those are the 2 options that we offer here that give you that GPA boost. And there are, like I said before, there are 4 GPAs on the transcript, and yes, it is a little complicated, but each GPA is used for a different thing. The last 2 on there are going to be the Cal Grant and CSU GPAs. The Cal Grant is a grant that students are eligible for based on their GPA. They have a 3.0 or higher, or Cal Grant. One of them is 3.0 or higher, one of them is 3.5 or higher. So then for that, it is when the students fill out either the FAFSA or the CATA, which is not October, it's December this year. The FAFSA and CATA is FAFSA is a free application for federal student aid. This and the CATA is the California Dream Act. So those are the 2 federal applications for students to apply. Normally it opens in October. This year they've done a huge overhaul of the application. It opens in December. They haven't told us when in December, just that it is December. And unfortunately, with the looming possible government shutdown, if that does happen, that could affect that December open date, and it could get pushed back even more. But starting next year, they're going to pull it back to October. So it's just December for this year's seniors, and we will be here to help the kiddos with it whenever it does open. And when you apply for either of those, you also apply for the Cal Grant and the Pell Grant. So that Cal Grant GPA that's on the transcript is used for that grant that the federal government offers. Un poquito de la información que habló la consejera de los GPA. Hay 4 diferentes maneras de cómo calculan todo eso. Las últimas 2 se basan más sobre cuando los estudiantes van a aplicar para ayuda financiera. Ahí es donde van a tomar los grados que han recibido y identificar cuánto, si califican para la ayuda financiera. Este año, lo que es FAFSA, Dream Act, todo eso va a empezar en diciembre. Normalmente es en octubre, pero este año lo cambiaron para diciembre. Los estudiantes pueden empezar a aplicar para ayuda financiera para empezar el colegio. El año que viene se va a volver otra vez a octubre. Entonces, solamente por este año lo cambiaron para diciembre. Todavía no han dicho una fecha exacta cuándo van a empezar a aplicar, pero va a ser en diciembre. Y una vez que pase este año, van a volver a regresar para octubre. And the last one is that CSU GPA, which I said again is that 10th, 11th grade A through G courses. Most college applications were asked for the total GPA and the CSU GPA, both of them. And then just for example, some scholarship applications when kids apply might ask for all of them. As an example, I'm filling out some my portion of some scholarship applications for some students, and it did ask for like all of the GPAs, just so they can see the difference between them for students. Y también cuando se trata de aplicar para las becas, se basan mucho también en GPA que el estudiante recibió. A veces piden entre una versión de GPA o a veces piden las 4 versiones que tiene el estudiante. Entonces todo depende de la beca o de la ayuda financiera que el estudiante está pidiendo, pero sí es muy importante que tengan en cuenta todos los GPAs que el estudiante va a recibir. Toda esa información, el sistema lo hace automáticamente, pero los estudiantes también se les enseña cómo calcular todos sus GPAs para que así puedan saber exactamente cuál va a ser su promedio cuando empiecen a aplicar. Any other questions? ¿Alguna pregunta? Sé que es mucha información, pero... I haven't even done the categories yet. Solamente una última pregunta. Por ejemplo, es muy complicado y es mucha información y no es para nosotros ahorita, pero iré entendiendo la verdad. La pregunta es, por ejemplo, un muchacho que cumple cada año con todas sus clases que se les dan,
que aprueban con buen promedio, y el primer año, segundo, tercero, cuarto, si lo hace de manera regular, sin reprobar, de un buen promedio, ¿cumple con este requisito? Sí. Si los estudiantes están pasando todas sus clases, aunque sea con CES, están pasando las clases y van a recibir el crédito. Entonces, desde el 9 hasta el 12, todas las clases que están tomando las tienen que pasar. Se recomienda con A y B, pero si recibe una C, todos modos vas a recibir el crédito de esto. Josh just received a letter from University Pacific for the tour for the campus. Are you guys? Do you guys make a list and you submit that, or is it just? No, they probably got his information from when he came to the UOP. Oh, okay. Yeah. Okay. When students, we don't ever share student information. The only people we're required to share information with is the military. Otherwise, the schools always find that through either if the student expresses interest, like when he came to the UOP session when they were here, or back when they were taking the SATs, there was like a checkbox you can mark where, yes, like share my information with any financial aid of 4 years. But no, we only share with the military because we have to. Okay, so another thing that I needed to ask, because my son Baby, 17, will be 18 pretty soon. Do we still have to, are they still required to do that draft? Yes, Paola? all males are required to sign up Okay, for the draft. and where do we, that form is gonna be sent to us, or do we have to approach it and try to find it? From what I know, it's online. The personal experience, for me, I think it's 25, right? So I believe, in order, 18. 18. so, Sign up for the draft. Yeah. yes, no, but it's from 18 to 25 for financial aid, right? So, I think it's something else. Yeah. But cause I hope there's so. there's two things, that is, everything's done through like mail. But for me, for financial aid, they'll send that I had to sign up for, I can't remember the name specifically, but it's until I believe I'm 25, or I was 25, that I had to just like sign up with them in order to receive financial aid, through the state. Interesting. And that's only for males. Una de las preguntas que se trajo al espacio es de que hay ciertas, bueno, hay dos cosas que puede pasar a los estudiantes que son varoniles, de que les van a llegar una carta para poderse enlistar en el ejército. Hay dos formularios, pero uno es para que lo tienen que firmar para que puedan recibir ayuda financiera. No significa que van a ir al ejército, sino en caso de una emergencia o, digamos, algo, guerras y ocupan personas, es donde ya tuvieran información. Pero son cosas que uno tiene que hacer, la primera vez cuando uno tiene los 18, pero también es para después, si quieren recibir ayuda financiera, les va a llegar eso, ese papel que tienen que firmar, lo tienen que llenar y mandarlos a sus oficinas. How does the undocumented children deal with that though? We still get it. So, It's foreign to me, but, I'm just kind of asking the question out because you never know. Una cosa que acabo de mencionar, si el estudiante es indocumentado, ¿qué es lo que pasa? En mi caso, por tener DACA, de todos modos tenía que hacer ese proceso y tenía que enlistarme y mandar mi información. En caso de algo pasara entre que tenía los 18 y los 25, tenía era opción, en caso que hubiera guerra, poder ser parte del ejército, pero afortunadamente nada pasó en ese tiempo, entonces no tuve que ser parte. No es como en México que tiene que hacer su servicio militar, aquí solamente sería mandar su información y en caso de que algo pase, es que de ahí van a tomar su nombre para administrarlos. ¿Aquí no se hace servicio militar obligatorio? No. ¿En ningún tiempo?
No. Los que van a dar un es porque quieren. Sí. Bueno, pues, está bien. One thing that is in Mexico, it's mandatory for individuals to do their military service. Here, it's not mandatory. It's people who are in the Army, in the Marine, is individuals who want to do it because they want to do it, not because they were forced to do it. But it's a job. Yeah. Paid for it. Yeah. It's not really shouldn't be termed as a patriotic thing. It's Yeah. a job. No, yeah, but it's, They're getting we're just paid. making that comparison between, like in Mexico, it is required by law. It's mandatory volunteer. Yeah. Yes. Oh, yes. A mí me llegó ya eso para las dos cartas para ver si mi hijo, pero yo dije, como no quería que fuera el arma, que yo. Entonces, Si el estudiante tiene planeado ir al colegio y va a recibir ayuda financiera, sí lo va a tener que hacer, porque cuando haga FAFSA o el DREAMer o lo que sea, ahí le va a decir que todavía les falta de entregar sus documentos. Entonces no le van a dar el dinero hasta que los entreguen. Si un muchacho pide una beca, cualquiera que sea, tiene que hacer esto del arma. Eso solamente para los del estado. Si es una beca por fuera, las becas tienen sus propios reglamentos. Entonces, a veces solamente quieren un ensayo y sus grados y ya. Y con eso pueden aplicar. Entonces, Depende de las becas. Para lo que es algo más federal, sí le van a pedir más cosas. Los taxes de los papás, información del estudiante y todo eso. One of the questions I brought up was, do this apply to all scholarships? And it doesn't. Each scholarship has their own requirement, own deadline. So sometimes all they ask is for their GPA and then a letter, and that's it in order to apply. No, different scholarships have different requirements. For the state, students will have to turn in parents' taxes or their own taxes and their own personal information in order to apply for those financial aid. I think for me, people might be afraid because we're so used to the repercussions from you know. Will there be any repercussion to these parents if they go ahead and turn in the paperwork if they don't have any documentation? If, for somebody who just says, I was afraid. You know, how do we put them at ease to know that there won't be any retaliation just because you're doing what's supposed to be done in order for them to get the education? Do you know what I'm trying to say? Yes. Yeah, because it's scary. Una de las preguntas que acaban de mencionar es porque la cuestión de inmigración es un tema muy complicado. ¿Cuáles son las maneras de cómo los papás pueden, digamos, pedir por ayuda financiera sin que ellos sean afectados? Una de las cosas es que en California hay mucha ayuda financiera para estudiantes que son indocumentados sin poner en peligro a las familias. Una de las cosas que el estudiante ya es documentado, pero ha hecho 3 años en la escuela de California, está graduado, puede aplicar por se llama 8540. Con este permiso, en vez que le cuenten como estudiante extranjero, lo van a contar como estudiante que es de California. Un ejemplo, cuando yo apliqué al colegio comunitario, me estaban cobrando casi $5,000 porque no hice el formulario. Pero yo hice toda mi educación en Estados Unidos, en California, yo tenía todos los requisitos. Una vez que metí el formulario, en vez de que me cobraran $5,000, me bajó como a $300. Entonces es muy importante que en California hay mucha ayuda financiera para los estudiantes, no importa de dónde vengan, y también hay muchas becas que se enfocan en gente que son indocumentadas, que tengan DACA, que no tengan DACA. Entonces, si el estudiante está en esta situación, va a tener la habilidad de poder aplicar por diferentes becas para así poder recibir un poco de dinero. Y cuando se trata de FAFSA, una de las opciones es que tienen el seguro social. En caso que el papá no tenga seguro social, solamente le va a poner puros ceros. Is it all zeros or all nines? You don't have a social security. Different this year, right? It's a whole new application. Yeah. We don't know yet. But thankfully the district has, I'm pretty sure they paid. We are working with a nonprofit organization this year called US Fire, who is going to help walk us through. So I've had it's all on Zoom again. Thank you. Oh my gosh.
love Zoom. So we had our intro workshop with You Aspire a couple weeks ago, and then pretty much we have like 7 or 8 of them on the book for the rest of this year, so that we can all figure out this new application. And as soon as we figure it out, we're gonna definitely put on the schedule a parent financial aid workshop night. Because at this point in time, we have a kind of an idea of how the new application is going to work, but we don't have those nitty-gritty details yet. Entonces, las cosas están cambiando este año, entonces van a venir personas que le van a decir a los consejeros cómo manejar la aplicación de este año. Normalmente, como ya he mencionado, solamente si no tienen seguro social ponen el IT number que pueden utilizar para reportar los taxes de ayuda financiera. Entonces, hay diferentes maneras. La ayuda financiera no se involucra mucho en los casos migratorios, en el caso que los van a reportar o algo que les pueda pasar. Entonces, son cosas, identidades muy apartes, y estamos en un estado que sí ofrece mucha ayuda financiera para estudiantes que son indocumentados, que ocupen esta ayuda por las viviendas de sus papás. Okay, also too, maybe, yeah, because some people are still kind of leery and coming out and talking, that maybe you might be able to make, or they can request an appointment with confidentiality, you know, so where nobody else has to know the business. Because right now we're kind of opened up, but there's a lot more that needs to be coming out with each family, that maybe you may be able to put them at ease and just kind of walk them through, or give them the information where they can be walked through. Oh yeah, that's always been an option for our students. In the past, we've just had after school, we call them application workshops. We tell the kids, bring in college applications, scholarship applications, the FAFSA or the CATA, anything. We're pretty well versed in all of them. And we've also opened it up to parents, because maybe parents, understandably, weren't comfortable just handing over tax information to the students. So in the past, we've had parents, they walk in with their tax information, we give the information that we need to fill it out, and then leave with that tax information. Yeah. And then we always want to assure parents, even if you trust your kiddo enough to bring it with you and you're nervous about us looking at, we see so many of them, we're not going to remember any of those numbers or any of that information, because we go through so many of these a year, and we really just want to help the kids figure this out, apply, so that they are getting as much financial aid as they can get. Porque este tema es muy complicado, porque puede ser caso por caso. Una de las preguntas que mencioné es de que si ofrecemos ayuda individualmente a los papás, si ya tienen cuestiones o preguntas sobre cómo aplicar, cuál es el proceso, y sí ofrecemos ese espacio si están interesados de cómo pueden ayudar al estudiante a aplicar. También los consejeros trabajan con estudiantes individualmente para ellos apliquen para el colegio, y todos los documentos, que sean los taxes, todos esos, los papás pueden venir a esa junta, entregar los documentos y se pueden ir para que no le den por papel a los estudiantes y que ellos los pierdan. Los papás tienen esta opción de venir con los estudiantes con todos los documentos para aplicar para el colegio o por ayuda financiera, y de ahí se pueden ir con todos los documentos. Las ayudas financieras y las becas. Cuando la persona ya estudió, que aplicó y le dieron dinero para esas ayudas. Cuando ya es graduada y empieza a trabajar, cobran las ayudas financieras y las becas, porque muchas personas yo he oído que no estudian por lo mismo que dices, es que el gobierno le debe un montón de dinero. Entonces, no sé. Esa es una muy buena pregunta. Cuando se trata de ayuda financiera, hay diferentes categorías, y basado en la categoría puede ser que tienen que pagar o no. Si son becas, no se tienen que pagar. Solamente lo que se va a pagar son los préstamos que el estudiante hizo para recibir dinero. Como lo había mencionado, hay becas que solamente le piden los grados y una carta sobre ellos, y es solamente lo que requieren para poder recibir ese dinero. Entonces, cuando se trata de becas, es muy importante de aplicar a las más becas posibles para que así puedan agarrar más dinero. No hay un límite de cuántas becas pueden recibir, y ese dinero no se tiene que pagar. El único dinero que sí se tiene que pagar son los préstamos que hacen, que desde el principio ellos le dicen, te vamos a dar tanto dinero, tienes que pagar cierto interés, tienes que pagar esta cantidad cada mes, o una vez que te gradúes, una vez que empiezas a trabajar, tienes que pagar esa cantidad de dinero. Las becas es dinero gratis,
que organizaciones, diferentes eventos comunitarios le dan a los estudiantes gratis. Entonces, es por eso muy importante que cuando se trata de ir al colegio, busquen las becas que realmente les van a dar el dinero a los estudiantes, sin ellos tener el movimiento de tener que pagar después. Para agarrar una beca, ¿es para arriba o más teniendo A? Las becas cambian mucho porque cada institución que está dando una beca pone sus propias reglas. Yo he visto becas que si solamente están abiertas para mujeres que van a estudiar ciencias, hombres no pueden aplicar para esa beca. Hay becas que solamente son para estudiantes indocumentados. Que si naciste aquí, no calificas para esa beca. Y también en inversa, donde hay becas que solamente son para estudiantes que fueron nacidos aquí, pero que no está abierto para estudiantes que son indocumentados. Entonces, hay muchas becas. Nosotros tratamos de tener diferentes recursos para que ustedes puedan buscar diferentes becas, pero sí es que usted tiene que ver cuál beca quiere aplicar y cuáles son los requisitos de cada beca. So one of the questions that was brought up is, if you need to pay back scholarships or when it comes to loans. And scholarships are typically, and grants, they're all free. You don't have to pay money back. They all are free. When it comes to the different scholarships, they have different requirements. So it's really important to look at the requirements, what they're asking. Sometimes scholarships, they're only asking for applicants who are women, who are in the STEM field, or for scholarships that are only in for undocumented students, and vice versa, where it's only for students who are born in the USA. So the scholarships, they all have different requirements, but it's money that you don't have to pay back. The only money that you will be paying back is if you take a loan, and up front they'll tell you you're going to get charged this amount, this is your interest rate, and there's going to be some paperwork that you need to sign. But those are the times that you'll be paying money back when it comes to loans, when it comes to grants or scholarships. That'll be free money for the student. I know. And then when I have those one-on-one meetings with seniors and even just any kids right now, I tell them, please stay away from loans if you can, because there are, unfortunately, and it's also, I guess, if people want to go to loans, there's so many loan options. There's subsidized loans, unsubsidized loans, parent plus loans, private loans, FAFSA gives you loans, and it might seem like the easier option, but those interest rates, lowest I've seen is 8%, and I've seen them go up to 12 to 16. So that's a lot of students, and like even just personal friends of mine are still paying off college loans, because when you pay that off, you're mainly paying the interest and not the principal. So until that principal is completely gone, you are stuck with those loans. But there's hundreds of millions of dollars in scholarship and grant money that just sits there. And some of these scholarships are for like the most random things. I've seen kids get scholarships because they're tall, because they wear glasses, because they're women, because you're first gen. These companies are trying to give away money, but they need reasons. I saw one scholarship where it was a short answer prompt, and the question was, what would you do in a zombie apocalypse? That was the question for the scholarship. They're trying to give away money because, unfortunately, our post-secondary system is expensive. But these are things that you don't have to pay for. But unfortunately, a lot of our students are a little more, I'll just say, drawn to the loans because the scholarships do require applications. And loans, companies want you to take loans, so they make it easy. But the scholarships, you have to do a little more footwork, a little more, some of them don't even have essay prompts. You just have to fill out the application and turn it in, and that's it. So unfortunately, a lot of kids we try to steer them towards scholarships and loans. No, scholarships and grants, not loans. But the loans win out sometimes because it is a little bit, it's much easier to get a loan. Una cosa que se habló es de que cuando se trata de los préstamos y de las becas, los préstamos a veces es más fácil obtener un préstamo, que solamente ocupas firmar unos documentos, a veces no te pide nada, mientras que las becas sí hay un poquito más proceso porque tienes que aplicar, tienes que hacer diferentes cosas que se están requiriendo, pero hay veces que las mismas compañías quieren dar el dinero y ya la consejera ha visto que del ensayo que tiene que hacer, y los estudiantes tienen que responder, tú querías en
un apocalipsis de zombies. Pues, son cosas que muy sencillas, pero sí se trata de más pasos adicionales. Los tienen que hacer un ensayo, tienen que aplicar, el proceso es un poquito más largo comparado a los préstamos, que los préstamos pues, quieren que ustedes agarren el dinero porque ahí van a hacer su propio dinero. Entonces, nosotros nos enfocamos más en ayudar a los estudiantes para que busquen becas, así, aunque les va a costar un poquito más en el proceso, es dinero gratis que no tienen que pagar después. And to apply for these scholarships, they're free, right? Yes. There's no fees or anything. And to apply for a loan, is there a fee to apply for a loan? Depending. For all scholarships and grants, there are no application fees. So I do let students know we have websites on our Weber homepage. I give them websites in addition to that. I tell them, use these websites, but if you're feeling like, I'm going to go out and find my own scholarships, fine. You could Google scholarships and a ton of things come up. But the biggest red flag is if a scholarship has an application fee, it is a scam. You are not allowed to have application fees when it comes to financial aid, scholarships, and grants. Yes, there are application fees when it comes to college applications, but scholarships and grants should not have any. That's important to make sure. Algo que así tomen en cuenta de que si están aplicando para una beca, no tiene que haber un precio. Si es que le están pidiendo, o nos cuesta, digamos, $20 para que usted aplique para esta beca, es algo que le van a robar el dinero. Las aplicaciones para las becas siempre van a ser gratis, no tienen que pagar dinero para aplicar para una beca. Es algo que sí tomen en cuenta. Normalmente lo que se pagaría sería para aplicar al colegio, pero cuando se trata de becas, no va a haber precio. Entonces, si ven que la beca le está pidiendo dinero, eso es una beca que no es confiable. Yes. So there's a lot when it comes to financial aid, like we got to but the biggest thing we like to emphasize to parents, if you have any questions, even if you get something and you're like, is this a scam? Is it not? Please bring it to us because we have that knowledge, that background to know. Because in the past, I've had this random program promise this parent, give us thousands of dollars, we'll get your kid into a 4-year. And she paid, and it was a scam. And we worked really hard. We got most of that money back. But it was already way past the 4-year deadline, so there was no way this program was going to get a kid into a 4-year at that point. But that's knowledge that I know that she wasn't aware of. And thankfully, the kid just mentioned it offhand, and I looked into it. I called that program trying to see, okay, is it legitimate or not? They ignored all my calls and my emails. So then we just worked on getting her money back. But this is the kind of thing we're like, please don't be afraid to bring us these questions because unfortunately, if that situation happens again, obviously we'll work with you to try to get any of that money back, but sometimes we're not as lucky and they can take advantage of our parents not knowing and just wanting the best for their kids and willing to pay that money, but especially in that case, that door was closed. There was no way this kid was getting into a 4-year. Again, it was months past the last deadline for college and he hadn't applied anywhere. Una cosa que sí mencionó fue de que cuando se trata de este proceso, sabemos que es muy complicado y si tienen cualquier duda o cualquier pregunta sobre el proceso, por favor, contacten con nosotros. Nosotros tenemos la experiencia, hemos trabajado con diferentes estudiantes de diferentes casos, entonces tenemos una idea de cuál es el proceso. Si ustedes, cualquier pregunta que tengan ustedes, nos pueden comunicar para que nosotros podamos ayudarles. Ha habido casos que los papás, tratando de ayudar al estudiante a aplicar al colegio, le robaron el dinero. Ha habido casos así, entonces es muy importante si cualquier proceso que estén haciendo y tienen cualquier duda, contactarse con nosotros para así poder ayudarles en el proceso. Like 30 minutes at most. So, Yo me go through this. Yeah. Okay, para respetar todo el tiempo de I love these ustedes, questions though. porque ya estamos, se va a acabar la junta. Vamos a tratar de repasar toda la información. Si tienen todavía preguntas, por favor, se pueden quedar después para así poder ayudarlos con sus preguntas. All right, so category A is history. What is required is 2 years. So for our students, most of them get that with their world history, sophomore year, U.S. history, junior year. Para los historia, los estudiantes ocupan de tener 2 años
de tomar clases de historia. Entonces, en el 10 y el 11 pueden pasar ese requisito. B is English. English is 4 years required for A through G, and I tell the kids it's also 4 years for graduation. So there's no getting around English. Always 4 years. Son 4 años de inglés, o cada año que el estudiante está aquí tiene que tomar una clase de inglés, y no solamente para ese requisito, pero también para que el estudiante se gradúe, tiene que completar sus 4 años de inglés. Math is category C. So the requirement is 3 years. They recommend 4 years. For a couple of these, there will be that difference of this is required, this is recommended. For the recommended years, we usually tell students, please consider doing that extra year, especially if you're planning on applying somewhere that's competitive. Because they're going to want to see that you didn't just do the bare requirements, that you're going up and above and beyond. And for our students, a lot of them, all of them, have an opportunity to take that 4th year math. So as of right now, I have seniors who are in personal finance, that does count as a math class, and honors pre-calculus. So those are senior math classes this year. Entonces, para la categoría C, se requiere 3 años de que estudien matemáticas, pero se les recomienda que estudien 4. Entonces, los estudiantes que están en el 12 tienen opciones para tomar su 4º año de diferentes clases para que les cuente, pero normalmente ocupan 3 años, por eso se les recomienda que tomen los 4 años para cuando apliquen al colegio se vea que han tomado más clases de los que se les requiere. What's nice about the math is there's also what we call validation. So the best example I always get for this one is, let's say a student, you take Algebra 1 freshman year, the kiddo got D. Good for graduation, not A through G. What the UCs and CSUs allow is for Algebra 2 to validate that. So the student can either, if they really want to, let's retake all of Algebra 1, fantastic, or you wait until your junior year, you take Algebra 2, you get a C or better in that, it will validate that Algebra 1. Because obviously if you pass Algebra 2, you would theoretically be able to go back and pass Algebra 1 with a C or better. So, algo que se puede hacer es que se puede validar una de las clases. Digamos, el estudiante del 9 grado tomó Álgebra 1 y no lo pasó. Una vez que estén en el grado 2, 11, si retoman la clase Álgebra 2, y si pasan esta clase, les va a contar también que hubieran pasado Álgebra 1, entonces van a tener esa opción de que después de Álgebra 1 sería geometría, ya en el 11 sería Álgebra 2, y si al pasar esta clase les va a validar que si saben lo suficiente para haber pasado Álgebra 1. Cuando ahí están hablando de que ocupan en matemáticas 3 años, que es 9, 10 y 11, porque lo están llevando, ¿verdad? Y el 4º es opcional, al 12. ¿Y por qué si lo recomiendan, por qué no lo ponen como una materia que se tiene que llevar en el 12? So she's asking, since it's required for only 3 years, but we offer it, why not make it so that it's 4 years? All these requirements are set by the UCs and CSUs. So for graduation, it's 2 years of math. So sometimes it's even hard to get kids to do the 3-year A through G if they're done with the graduation requirements. Estos requisitos son puestos por la Universidad de California para que el estudiante se gradúe de la escuela, solamente ocupan 2 años. Entonces es muy complicado a veces que el estudiante tome esos 3 años, porque solamente para que se gradúen de la escuela, solamente tiene que tomar, se le requiere 2 años, del 9 del 10. En caso de que si el estudiante no pasó una clase en ambos grados, en un grado, lo puede retomar esa clase el 11 o el 12. Pero es de que para que se gradúen de la escuela, ocupan 2 años, para aplicar a una universidad, ocupan 3 años. Y por ejemplo, si un muchacho que no aprobó la matemática en el 9 y en el 10, y lo va a retomar en el 11 y en el 12 para aprobarlo, está ocupando un espacio de otra materia, ¿no? ¿Cuál es esa materia que van a dejar por fuera? So she's asking if the student didn't pass, for instance, math 9 to 10, what if they have to retake 11 or 12, what subject are they not doing in order to be taking that math? Well, because we have 8
our schedule is 8 periods. We do have that flexibility for students to retake classes. So what ends up happening is, let's say a kiddo is an 11th or 12th grader who still needs math credits, they lose the elective options. They wouldn't lose any core classes. They're losing their chance at a free period, at a TA period. Maybe they wanted to take a Delta class that we have here. Maybe they want to take multimedia too, because that's an elective option of the education classes. Unfortunately, that means they don't have that option. So they would just lose out elective classes. So their schedule would be probably all core classes. Para responder su pregunta, si el estudiante no pasó digamos, las matemáticas y la tiene que volver a retomar, lo que pasaría de que en vez de que tome clases electivas, digamos de arte o diferentes, esas clases no las va a tomar, va a tomar esas clases. So, en vez de tomar ciertas clases que tienen que graduar más diferentes clases para que sean electivas, como ayudante de maestros, o hay estudiantes que no tienen que tomar 8 clases, se pueden ir temprano o pueden empezar tarde, entonces ese espacio se le cambiaría para que tomen esa clase que les falta. Entonces, como digamos ahorita, los estudiantes que están en el 12, que ya han hecho todo lo que tienen que hacer, ellos no tienen que tomar 8 clases todo el día, solamente tienen que tomar 6, 7, entonces ese espacio, ellos se pueden ir temprano o pueden ayudarlos a ser asistente de maestro o pueden tener la opción de tomar una clase electiva, digamos, para las clases de Delta o todo eso, tienen esas opciones. Si no hubiera pasado las clases, en vez de tener esa opción, tendría que tomar esas clases otra vez. There's also summer school. Si un estudiante ya tiene, por decir, álgebra 1 y álgebra 2, ya que las tomó y ya está en la high school, todavía tiene que tener los 3 años a 4 años. Que mi hija ya agarró álgebra 1 y ahorita está en el 8 y está agarrando álgebra 2. Cuando venga a high school tiene que agarrar los 3 a 4 años. So, talk about her student that she already took algebra 1 and 2 in 7th and 8th grade, so she need to retake those again this year. So we do have some programs that are offered at the middle school level where the kids are taking, but unless those are high school level classes, if it's not on a high school transcript, they have to retake it. So if it's on the high school transcript, then no, they wouldn't need to retake it, and they can go straight. If she's done 1 and 2, then she can go straight into geometry. And she has to take the 2 years here, or just no? If she has it, it would just be 3 years on the high school transcript, so she could be going above and beyond if she wanted to. But like we say, we suggest, especially if you come in with that many math credits already, you should really think about taking that pre-cal, personal finance, statistics when we offer it to students. Well, they have to take a test to see if what is the equivalent to a high school. No, because then some of our freshmen, we check this every year, some of our freshmen come in with high school transcripts already, meaning that it is at a high school level, and we use that to maybe make adjustments. That's why we do have some freshmen go straight into geometry. We do have some of them skip ahead into science because it's already been determined by their previous school, it is at a high school level, because a majority of the freshmen come in with no transcripts because we are the start of their transcripts, but that means they're at a higher level program where they've done that already. So if you do offer math classes on the summer students? Yes, summer school is generally done for credit recovery. So when students fail a class and they need to retake it, they're for the core classes only. The only classes we don't offer is science because there's that lab component. But thankfully the workaround for that is I had 5 or 6 kiddos this last summer go over to Franklin and do their bio and their chemistry, and then they put on their transcripts, so they were able to get their credits back that way. Wow. But summer school, some kiddos have also used it to jump ahead. It's not done frequently because it is difficult because everything is done via Cyber Hire Apex, which is our online credit recovery system, so they're online classes. It's not like a teacher up there teaching you whatever class it is. It's you and the computer, and you're going through the lessons, you're going through the information, and you're taking the test on your own, just here with us proctoring it. Thankfully, we do obviously have core teachers here to help, but they're not here to teach. They're just like
maybe you're stuck on this problem or this concept and you walk up to your teacher with your Chromebook and say, hey, can you help explain this? And they do. Like last year we had 2 math teachers here in the summer. So I've had only 2 students do it successfully. Were they able to do a full year? Because if you want to skip ahead in math, we only let kids skip ahead in math and science. You have to complete the full year. So a full year of a class in a month is very difficult for people. So that's why I've only had 2 students succeed in it. But I had one who did Algebra 2 in a full year, so he was able to take pre-calculus as a junior. And he's doing fantastic. And another kid who, for a different reason, he took the full year of geometry in the year, in the summer, because he wanted to catch up with his cohort, so to speak. Because he had taken Algebra 1 freshman year, failed it, took Algebra 1 again sophomore year, and he's like, I hate being like the upperclassman who's with the freshman. I want to catch up and be in Algebra 2 as a junior. I was like, well, then you need to do all of geometry, because geometry is the next one. So he came and he did the full year of geometry in summer, so he can be back with his classmates in the Algebra 2 junior year. Una de las preguntas que sí se mencionó fue de que hay estudiantes que toman álgebra 1, álgebra 2, en el 7 y el 8, y dependiendo de la escuela, dependiendo de la situación, eso les va a contar para sus 3 años. Entonces, cuando llegan aquí a Weber, solamente tendrían que tomar 1 año de matemáticas o ya cumplieron sus 2 años para graduarse. Entonces, depende de la escuela donde estén, que se les ofrezca estas clases, tienen esta opción. Hay veces que los estudiantes que esta va a ser su primera vez que están tomando estas clases, entonces llegan sin nada de su récord, pero hay diferentes escuelas de middle school, que son el 7 y el 8, que se les ofrece las clases de high school y que están allá. Entonces eso se basa más en las escuelas que vean que realmente están enseñando las materias que estuvieran aprendiendo aquí para que les cuente para los créditos. Y alguna pregunta sobre la escuela de verano, y normalmente se usa para que los estudiantes puedan recuperar los grados que no tuvieron durante el año escolar. Cuando se trata de matemática y que los estudiantes puedan avanzar al siguiente año, es muy complicado porque se requiere que aprendan todo lo de un año escolar en un mes de escuela de verano. Y a veces es muy complicado para el estudiante. Ha habido pocos casos que el estudiante sí puede hacer todo el trabajo que se le requiere en un año escolar en un mes. Entonces es muy complicado, por eso se enfoca más en ayudar a los estudiantes que puedan recuperar los grados, no mucho en que en vez de tomar álgebra 2 en el siguiente año, lo tomen en un mes en el verano. Entonces, hay opciones, pero por último se enfoca mucho en si el estudiante va a poder con todo el trabajo. Tenía una pregunta. Antes de salir de este tema, nada más para que quede claro. Por ejemplo, un muchacho que reprobó en el 9 matemáticas, en el verano puede recuperarlo, aprueba y ya tiene su materia limpia de matemáticas. Vamos al 10 a tomar el siguiente curso de matemáticas. Just wanted to confirm that if a student fails a class, they can retake the class during the summer so they get their credits back. Yeah. Sí. Si reprueba la clase en el 9, la puede retomar en el verano. En el verano lo aprueba y ya se va al siguiente año limpio. Tenía una pregunta por YouTube. Para las aplicaciones del DECAD, tenemos mucha información en nuestro sitio web, entonces ahí puede ver diferentes enlaces para ver cuáles son las diferentes becas. Al final de la junta puedo mandar un mensaje guiándolos donde pueden obtener toda la información de las diferentes becas. There was a question in the chat in regards to scholarship application. On our website, we have a link with multiple different opportunities for students, where they can just click on the link and we provide different scholarships that they can apply. So they do have that option. Later today, I'll be sending the link to remind, so the parents have options to just click on the link and see that they have a different opportunity to look at different scholarships that they offer around, not just locally, but nationwide. I have a question. What if you don't pass an elective
if you have a C or a lower grade in an infected. That's up to the student. If they want to retake it, that has to be done in person. And as you can see, the last category, I'll jump on, which the last one is G, is elective. It's only 1 year required. Most of our students have no problem fulfilling that requirement. The only thing that it could hurt is the GPA. It will ding the GPA if they don't retake it, because again, that's always, and for the most part for graduation, elective requirements are not an issue for our students because we offer so many electives, so they can retake it if they would like to either boost the GPA or mainly for that, or if they just feel like, well, I need to retake it again, that's fine. But for the most part, we are focusing more on the core classes for this because that's where the students struggle. Hubo una pregunta sobre las clases electivas. Voy a esperar hasta que llegue más parte para poder repasar. Vamos a brincar a lo de ciencias. D, we made it. old halfway. So D is the science requirement. There's 2 years required, 3 recommended. So this one is very specific. You need 1 year of a biological science and 1 year of a physical science. And amongst the 4 that we offer, biological science is covered by biology and anatomy. Physical science is covered by physics and chemistry. So let's say I do have a couple of seniors who they took, the pathway is biophysics, chem, anatomy. That's how that would go for a student who wants to take all 4. So I have students who maybe didn't do great in physics, but they rocked chemistry. So I said, that's fine. You just use the chemistry grades when you apply to your 4-year school. But we have a lot of kids, unfortunately, who are struggling with biology. And some of them ask, oh, I can't do it, I can't pass. I tell them, your 2 options for biological science are bio and anatomy. And if you cannot pass bio, you cannot pass anatomy. Anatomy is our senior science class for a reason. It is very complicated. You're learning like all of the specifics about the body, right? All the different organs and the bones and all that stuff that is mainly our trend is a lot of the health students take it their senior year because, right, that's what they're already learning in those health classes. But this is also the requirement for graduation. This is where they match. You do need a year of biological science and a year of physical science for graduation. Para lo de ciencias, se ocupan 2 años. Un año tiene que ser de biología o de astronomía y un año de ciencia física. Entonces, esto es lo mismo para, no solamente apliquen para el colegio, pero para que se gradúen también. Entonces, solamente ocupan 2 años. Si el estudiante no pasó biología, va a ser muy, muy complicado que pasen astronomía, porque es una clase para los del grado 12. Entonces, cubre mucho material que puede ser muy complicado para el estudiante. Nosotros ofrecemos las 4 clases. Entonces, los estudiantes tienen esas opciones. Pues solamente ocupan 2 años de ciencias, uno de cada una, para poder graduarse y también para aplicar al colegio. So we have a lot of seniors in anatomy right now. So we have like 2 sections. So those seniors are going to be looking good in applications because all of them have basically 4 years of science, so even more than the recommendation. So the next one is E. E is language other than English. Obviously, the acronym is LOTE. So that is 2 years are required, 3 are recommended. This is also the only other category that can be validated, meaning what we see a lot is we have a lot of students who are fluent in Spanish. So a lot of them will try the Spanish 1 class. Oh my God, it's so boring. It's so easy. You know, I could pass this in my sleep. So I say, you can go straight into Spanish 2 if you would like, if you feel that you are confident enough in your, proficiency. So because, same thing with the algebra, you can go into the 2nd level of a language, and if you pass that, they'll count that as 2 years, because obviously if you pass Spanish 2 or French 2 or Chinese 2, you would pass the level 1 version of it. Luego, la siguiente categoría de lenguaje se ocupan 2 años, pero en esta categoría, igual que las matemáticas, puede ser validada. Digamos, tenemos estudiantes que ya han aprendido español desde que estaban chiquitos. En vez de empezar con español 1,
ellos pueden empezar en español 2 y si pasan español 2 les va a contar como 2 años, porque demostraron que estaban lo suficiente para estar en español 2 que ya cubrieron español 1. Entonces muchas veces ha pasado que los estudiantes empiezan en español 1, pero ven que es muy fácil y se les puede cambiar a español 2 y si pasan esta clase les contaría como sus 2 años. And our students even have an additional option for this, which we like to offer to students just because we also only have one language teacher. We offer the Spanish, what's known as the Spanish opt-out test. So I do it once a semester. The fall one is scheduled for October 16th, Monday. We choose a Monday because then the students can go right after school and have a couple hours to take it. So a student can either test out of Spanish 1 or 2. So I've had students who don't even take the Spanish 2 class. They take that Spanish 2 test, they pass it, it goes into their transcript, that counts as 2 years of the language. Cuando se trata de lenguaje, hay una opción que el estudiante puede tomar el examen de español 2 y si pasa ese examen, no tiene que tomar la clase. Pero de todos modos les va a contar como 2 años de español. Los estudiantes sí tienen esta opción. Los exámenes normalmente es un lunes y se hace una vez al año, pero si tienen las opciones de que el estudiante se siente confiado con su español, hace el examen y no tiene que tomar esas 2 clases, pero les cuenta como requisito. The test is all writing. What happens if they fail it? Oh, so yeah, I explain that to students. I say you might as well try it because if you don't get a C or better, I'm not putting it on the transcript. I'm filing it away to let myself know, okay, this kiddo meets the class. So if they get a C or better, it goes on their transcript. If they get a D or an F, it goes into my filing cabinet, and it's like it never happened, and they just take the class. So this is a good way for them because we have such a high passing rate for it as well. And I also ask the kids, because some of them might get a C in the test, and they're like, but I want an A or a B. I'm like, that's fine. I don't have to put a C on the transcript either. But some of them see that C, they're like, perfect, great, done. But so I always ask the kids before I put it on, I was like, especially with the C's. The A's and B's are generally like the kids are like, yes, perfect, get that on the transcript. The C's, some of them are like, I think I could do better than class, so I'm take the class. I'm like, go ahead. Again, just goes to my filing cabinet. Entonces, una de las una cosa que sí se mencionó de que si el estudiante toma el examen y no lo pasa, puede tomar la clase, o si tiene una C, pero piensa el estudiante que puede obtener un grado mejor tomando la clase, los tiene esa opción también. Entonces, el estudiante tiene opciones de tomar el examen, lo pasa, y si tiene una A o B, se puede quedar con ese grado, o si recibe una C, puede hacer que en vez de que entreguen la C para sus grados, tomar la clase para así obtener un grado mejor. Entonces tiene opciones cuando se trata de la clase de español. I have a question. Do freshmen take that test? Yes. I have another question. So my son, he went to a dual immersion program, Spanish and fitness. And I know they told us about the seal. The biliteracy seal is junior and senior year. So they would he would have to take it again? Or? He would have to take it at times. For the, credits needed for A through G, that could be done through our test. So it's a test that our Spanish teacher creates. And it's all right. There's no listening, speaking, and then she grades them. But the assessment they take for the state seal of biliteracy, that's done junior and senior year, and that is a test given by the district office. So they come in and they proctor that, and it's offered in a lot of different languages. So I'm gearing up to get our juniors and seniors ready to take the test. And for the most part, it's 90 to 95% of our kids take it in Spanish. But this year I've got kids taking it in Portuguese, in Tagalog. I have one going to do it in German. I was like, oh my God, this is awesome. Korean, and then I have Hmong. So I have a lot of languages available for that, but that state seal of biliteracy is done junior and senior year. Una de las preguntas fue de que el estudiante que está en el 9 grado puede tomar el examen y si lo pasan en el 9, les va a contar por sus 2 años. También una vez que están en el 11 y 12, hay otro examen que el estudiante puede tomar, que es el sello de
que State seal of biliteracy. I'm blanking on that right now. Es un examen que puede tomar que una vez que se le den su diploma, le van a poner un sello que es, sabe el español. Entonces, tiene ese examen que lo pueden hacer en el 11 y el 12 tiene esas opciones también. What's nice is that is a state seal, so it's not just like Weber seal of biliteracy or SUSD seal of biliteracy. It is California, the state, recognizing the student as being bilingual. So it is a seal that goes on their diploma, and they're nice, they look fancy, I've done them before, and it goes on their transcripts as well. So I also tell students, this happened in a mad rush during the pandemic. I had a senior who got the state seal, but didn't have that Spanish 2 or didn't take the test because we went into lockdown mode. So we were panicking, we were trying to figure out. I said, you know, ask your four-year institution. Some of them will take the state seal of biliteracy as enough to validate this E requirement, but you have to check with a specific institution because some of them do, some of them don't. But luckily for her, they did. So we didn't even have to, we were ready to do a test and get that done. And I was like, just check with them first about the state seal. And they're like, oh yeah, no, perfect, done. So then we didn't have to worry about that either. And some schools will even take this as knowing your language well enough to get you out of those language gen ed requirements needed at the 4-year. Because again, this is California saying you are bilingual, not just us. Entonces, para el sello es muy importante de que es reconocido por el estado de California, no solamente por Weber, sino cuando se trata de aplicar a los colegios o universidades, porque viene del estado de California, se las puedan validar como que son bilingües en ese idioma. Una vez que estén en el colegio, estas mismas tipos de clases les van a que tomar otra vez. Entonces, en vez de que tomen otra vez un lenguaje, puede ser que el sello lo cuenten como que ya saben el idioma, pero todo depende de las escuelas que están aplicando. Could that be also be used as for, say, when you're applying for a job as a translator, and that would just push you right over, like in county jobs or whatever, as a documented able to translate? Yes. So I do tell students you can use this on job applications, scholarship applications, because the best example is for my position as a school counselor, you're offered a bilingual stipend if you are bilingual, and the way you prove it is you take the same test that the kids take for this deal. And like, obviously, I can't take it. So I tell the kids that this is a way to prove, again, this is not just you, I'm saying I'm bilingual. It is proof that you are given by the state. So you could use that as like to get, if your job does offer like bilingual stipends, which a lot of them do at this point. Entonces, algo que sí tomar en cuenta que si obtienen el sello, eso lo puede usar cuando estén aplicando a diferentes trabajos. Si el empleado le da un ingreso adicional por ser bilingüe, eso sería como comprobante diciendo que sí, soy bilingüe, ya tomé el examen. El distrito de Stockton les ofrece dinero adicional para las personas que son bilingües y tienen que tomar el mismo examen que los estudiantes toman. Entonces, si toman el examen y pasan, pues pueden dar dinero adicional. Yo creo que voy a tomar el examen también. Pero son esas opciones de que si tienen el sello, dependiendo de dónde puedan buscar trabajo, les puede contar como algo adicional porque les pueden pagar un poco más. That would be great for the medical field. Opciones de trabajo cuando eres bilingüe. So the district is paying for the test because Cuando the test is hablamos- free. Yeah, take. Cuando You want hablamos the así Yeah. cuando hablamos aquí de los idiomas que se mueven aparte del español, ¿qué otros idiomas pueden tomar? Solamente es español ahorita. We only offer Spanish. We only offer Spanish. Solamente español se ofrece aquí en esta escuela. But through, I know, but through the dual enrollment program, which I'm the coordinator of, where students can take classes at the college level, I have students right now in French and Japanese. Porque tenemos la opción de que estudiantes tomen clases de otra, allá pueden tomar diferentes idiomas. En vez de tomarla aquí, tomarla allá. And what's nice is that I tell students, right, with the dual enrollment option, you are getting, let's say the kids, I get the grades when they're done. Delta emails me grade rosters so I can put them onto their high school transcript. So for my kiddos who took, some of them took Spanish at Delta, but the ones who were taking French, let's just say if they pass those classes with a C or better, that's going on your high school transcript.
And again, you're already completing some of those language requirements for gen ed at the college level too. You won't have to redo it. And through the dual enrollment program, everything is free. Entonces, una cosa que sí tomen en cuenta es de que, porque tenemos esos tipos de programas, las clases que los estudiantes tomen Delta son gratis y todo el mundo les cuenta para los créditos de Delta. Cuando uno tiene Delta, cualquier universidad, tienen que tomar ciertas clases de lenguaje, algo similar a esto, pero si ya lo tomaron ahorita, les va a contar y no lo tienen que tomar otra vez en la universidad y les va a salir gratis. Entonces tienen las opciones de que estas clases ahorita es mejor que las tomen porque no tienen que pagar nada y todo el mundo les va a contar una vez que se gradúen. And it says on that transcript, will it state that it's at a college level, that Yes. they have? If you look at the college transcript, if a student has a dual enrollment class, it'll say the class name and in parentheses it says SJV, San Joaquin Delta College. Awesome. And I have a senior who's going to graduate with 16 classes at the college level. Wow. He takes them like 4 at a time, and he gets all A's in them. So he's actually going to graduate with over 400 high school credits. Because the Delta class is a semester, and the Delta credits range from 3 to 5, but all the Delta classes are 10 high school credits. How many college? 400? He's going to have 400 high school credits because he took like 16. Entonces, tenemos un estudiante que tomó 16 clases de colegio, entonces se va a graduar con 400 créditos de high school. Normalmente se ocupa, it's 120, right? To graduate? To graduate 210. 210. Normalmente ocupa 210 para graduarte de His high class school. is 210. Juniors and below are 230. Seniors is 210. Para este año ocupan 210 para graduarse, pero este estudiante va a terminar con 400 créditos. Entonces, es posible, pero también depende mucho del estudiante, pero sí tienen esas opciones. He's done, not from here, but he's done English, history, science, math at the college level already. So he's going to go in. Wow. So F is the last one, because I already did G. Visual and Performing Arts, known as VAPA, you need 1 year. So for a lot of our kids, that's done through the Art 1 that they take freshman or sophomore year. Entonces, para la categoría F es visual y de las artes. Entonces, si el estudiante solamente se requiere 1 año, si el estudiante toma arte, eso le contaría como requisito. Y por último sería electivo. Electivo solamente se ocupa 1 año. Depende del estudiante. Si, digamos, tuvo una clase y no la pasó, la puede retomar. Si tuvo una C y la puede cambiar, ahí es donde la puede retomar otra vez. Pero normalmente, porque solamente se ocupa 1 año, no es muy complicado para los estudiantes que hagan su requisito de electivo. ¿Cuál materia es? Elective? Auto repair, auto tech 1 through 3, all of the health classes, health careers, community health, medical terminology, human development, the med office, the internship class. Like how many? Like the number? How many? Like 25. It's more than that. If you, I don't know if we have time, but if you go onto the website where I work with the district office every beginning of the school year to confirm our A through G list, so it is now confirmed and up on the UC website, the GCAT is on there. So, los estudiantes tienen más de 20 clases que pueden tomar para que opciones para que puedan pasar este requisito. Voy a hablar con la consejera para que me mande la lista y eso se las pueden mandar después también. Y en el año de arte, ¿cuál es el área que tiene aquí? ¿Cuántas clases de arte? Dice 1 año, pero ¿cuál es el área en arte? Música, baile, pintura. We just have art. It's just trying, right? Just the art 1. We have art 1, art 2 honors, art 3 honors. And for a very brief period, web design 1 counted as art because our previous teachers had the credentials for that, but our current teacher doesn't.
So anyone who took Web Design 1 as an 11th or 12th grader currently now, that would count as art, but not our current. So, ahorita solamente es arte. Es arte. Yeah. O sea, son solo que hacen las clases. Todo esto, sí, todo esto es los estudiantes. Esto es lo que hicieron los estudiantes. También los cuadros que tengo atrás son hechos por todos por estudiantes, pero solamente es arte que es ofrecido. Por eso, pero es pintura o Sí, dibujo o sí. nada más de lo que hay. Sí. And another plug for dual enrollment. Our art teacher does drawing for dual enrollment. So that's another option for our kids. Again, you get that art credit for high school, and you also will get it at the college level. And our teacher is the professor, so they have access to her every day for question. Entonces, uno de los maestros que tenemos aquí también enseña la clase de otra, entonces tienen esta opción de que les cuente para la clase de los requisitos, pero también para el colegio. ¿Unas preguntas sobre esto? ¿No? Okay. Entonces, voy a brincarme aquí un poquito atrás. Todos tienen la opción de recibir el horario de tutoría. Entonces, tenemos tutoría en la mañana de las 7:15 a las 8:15 y después de escuela de las 3:45 a las 4:45, dependiendo. Uy. Para que estudien más tiempo. Así es, Apenas se están levantando. Entonces, tienen estas opciones, tienen que ver exactamente los días. Hay días después de escuela que no hay tutoría como los lunes y los viernes, pero hay diferentes maestros que ofrecen diferentes ayuda con los materiales. Normalmente, como funciona, el maestro está en la clase y los estudiantes tienen cualquier duda o pregunta sobre los trabajos que están haciendo, pueden ahí hablar con ellos. Puede durar entre, digamos, 20 a 1 hora, dependiendo cuánta ayuda ocupe el estudiante, pero sí tiene opciones estudiantes. Acá tengo los folletos si quieren también. I have some flyers here. So with the times and everything there. And lastly, few events that are happening with the district. We have the hiring event every Monday. So if you're interested in being part of the district, making sure you can head out on Mondays. And then we do have an upcoming event. The last one. Dr. Michelle Rodriguez. They'll be on October 3rd. So we have these upcoming events. Tenemos, si quieres ser parte del distrito, todos los lunes desde las 8 a las 12, que tienen la oportunidad de aplicar para trabajar para el distrito. También para octubre 3 van a tener una plática con el superintendente, la doctora Michelle Rodriguez, para así poder hablar un poquito más con ella sobre lo que se trata de la seguridad del distrito. También los la escuela o el distrito por el recursos familiares está dando comida gratis, entonces tienes opciones desde las 8 a las 4 puede ir por diferentes artículos que la escuela va a regalar, pero también tienen el 1 y el 4 de miércoles de cada mes van a dar recolecta de comida. Entonces tienen diferentes opciones, dependen de los días, pero sí tienen esta oportunidad de recibir comida gratis si la necesitan por parte del distrito. También este viernes van a haber un evento de hora de café en el distrito el Centro de Familia de Recursos, donde van a poder hablar sobre mindfulness tools, que son las diferentes maneras de cómo practicar un tipo de meditación y así poder controlar un poquito más con el estrés y todo lo del día al día. Tienen esas opciones. Por último, la siguiente junta de Latino Pack va a ser el septiembre 28, de las 9:30 a las 11. And then for the advisory committee,
La siguiente junta va a ser hoy a las 12:30. Por falta de tiempo voy a terminar. Y aquí unos eventos de la escuela Weber. Este viernes va a haber una película de terror de las 7 a las 9. Va a estar acá afuera. Va a ser como traen su propio carro y van a poder ver la película. El octubre 9 al octubre 13 va a haber vacaciones, una semana de vacaciones. La segunda hora de café la tengo programada para octubre 18. Puede que la cambie porque va a haber una junta de DLAC. Entonces quiero confirmar con ellos para ver qué se puede hacer. Los estudiantes que están en el 12 grado van a tomar su foto el jueves, octubre 19. ¿Es cat and gown thing? Or Scenic just pictures. regular? Huh? So it's for the scenic pictures with their It's with their, like, either their formal wear or the cap and gown, the portraits that are gonna go in the So, yearbook. Are you gonna have the cat and gown here for them to use, or do we buy theirs now? Because Um, the school's already doing theirs. So we have some that they can borrow for the pictures because it is in, I believe it's in October, when the Representative Herb Jones is going to come and talk to the students and order them, but they're not going to come in for a while. So we have caps and gowns they can use for that if that is the route that they're doing. But some, I believe Live Touch is doing it. Some picture companies actually have like a dress code for the kids to wear, like wear a white shirt and a like dark tie or something like that. But students are also free to go and just take their own pictures too. And we've had them borrow caps and gowns for like a day or two and go to UOP and take nice pictures over there. But when that gets closer, the students will get all the information, like when their time is and what they need to wear. Y para octubre 21 nosotros vamos a tener un juego contra HCA. Estos son los uniformes que vamos a utilizar. Este es el de visitante. Está basado en el dragón que usamos para nuestro mascota. Tiene las escalas de los dragones. Esto sería el de visitante y este sería el de local. Será lo que les utilizarán. Entonces, va a haber diferentes partidos. El primero será en octubre 21, pero el siguiente partido para nosotros caería en enero y será un partido por mes contra HCA y contra Merlot. Entonces, todos los partidos van a ser en la escuela de Merlot, así cuando vaya teniendo más información se los voy a comunicar, pero sí vamos a tener diferentes partidos contra diferentes escuelas. Is that the same date as the car show? Why is never mentioned? What is from my end of that I'm doing? Come on, that date looks really right, the same as the car show. So for my parents who have seniors, on Thursday, October 23rd, we're going to have what we call the senior class assembly. So they're going to get all the deadlines coming up for senior year and the 26th. Okay. Okay. Can you finish that? Oh, Yeah. I had it on there already. Yeah. And then so Oh, okay. actually Thursday, November 3rd after school, that's when parents can come in and they'll meet with the Herb Jones representative and put in orders. But the 26th is when, during the school day, we will talk to them. Carlos from Herb Jones will talk to them, but November 3rd after school is when you put orders. Okay. Do we have to have the money then, or a check, or how does that, or just the order? I believe you have to, at the minimum, put down a deposit. I don't Okay. believe you have to put down the full, because we've had the Herb Jones representative come back and be like, hey, these kids still owe money. So I believe you just have to put down Something. Okay. Y para el jueves, octubre 26, para los estudiantes que están en el 12, van a tener una asamblea y le van a hablar sobre todo lo que va a ocurrir, lo que ocupan para no solamente graduarse, pero la vestimenta que van a ocupar, y si ocupan comprar algo. Entonces, en este día, los estudiantes del 12 grado van a recibir toda la información que necesitan. Para octubre 27 va a ser la fiesta de Halloween que tenemos planeado, la misma fiesta que los estudiantes mencionaron, buscaban donaciones. Y por último, no va a haber escuela en noviembre 1.
I know. On the, No school after Halloween. the senior assembly, is that just for the kids or the parents also? That's just for the kids. We'll Okay, have good a enough. senior parent night. Okay, Sí. good enough then. Ya, para la asamblea de los desde el último año, una vez que pase todo esto, vamos a hacer una junta especialmente para los papás de este grado para así darles más información sobre todo lo que se cubrió en esta asamblea, pero también para preparar a los papás. They usually get a packet of information, so if you have a senior, ask for that as soon as they get home that night. Give me that information. Sí, cuando los estudiantes vayan a esta asamblea, van a recibir un paquete con mucha información. Es muy importante de que hablen con ellos para que les dé el paquete de toda la información que recibieron. Con eso, muchas gracias. Nos pasamos un poquito más de la media hora, pero les agradezco todo su tiempo. One more. You guys had a thing coming out that the kids were going to be going on field trips and that you guys were going to be giving out the permission slips. Uh-huh. Have they been sent out? Are the kids having them already? Because So the didn't hear field anything. trips are all based on who is the sponsoring teacher or sponsoring adult. So, so we have some kiddos out today. No They're at se van a Fresno vender, State. so se But van that a was mainly utilizar a for los estudiantes que estén en el equipo. Si el año pasado estuvieron en el equipo, Okay. So we have one normalmente coming up van a in seguir, October, and once we pero get como teníamos the final dos años pasados que no information here ya is se graduaron, what tenía que information. vamos a agarrar pocos de We'll estudiantes que have están that haciendo en el information. torneo de fútbol rápido, de ahí van a ser That was seleccionados what we opened to para everyone. que sea parte del equipo. Pero esto es como era, ¿ah? Sí, sí, y este año compramos camisetas, pero para que la escuela se quede, como no tenemos un departamento de fútbol, es muy complicado que tengamos que compren cada año playeras, por eso se trata de tener para el año siguiente, dependiendo cómo vayan teniendo las cosas. Sí. But once we hit, I want to know if 42, 43, that is how they, you know, new countries here. So they're all registered. And they should be coming. Whoever is translating first. You guys Yeah. mentioned about That one, it was, match. but it was, that one unfortunately was a little bit more last minute because we were holding. If he, so if he's taking, so we consider we're doing enrollment, if he's taking the classes through us, but they're at Delta, they're free. Delta. If he was taking it through us through the door enrollment. Freshman, we have time. So the students have to talk to the counselors, and they'll set an appointment, and they'll figure out okay, what kind of classes you want to take, and to meet the requirements, or whatever classes they take us for dual enrollment, it's all gonna be free, they're not gonna be textbooks, nothing. Oh, that's everything. Yeah. Okay, but you can grasp it. It's like, that's one of the classes that I always Yeah. struggle a little bit to be, you know, with. But if, you know, right now, like, he's hard, ninth grade, so I wanna make sure that he, Yeah. has it, Prepare. it's more comfortable. Yeah. And then he does it a little better. And like I said, you can use the stick, kind of, Yeah. but I, you know, some of those. Yeah, no, yeah. For the, I wanna know if. If he's gonna be taking classes through Delta, he has to come to the dual enrollment, otherwise, I don't think you'll be able to start taking it without being in this program, and they might be charging him. So Yeah. as long as the dual enrollment, then it's gonna be So free. he needs to touch it. Yeah, what grade is this student? Ninth grade. Right? That's And he, why I asked, because in the summer, I wonder, because he's just starting, if we could mention, like, mention about that fourth year. I was wondering that, what he used to meet that, you know, if he could, on the summer, yeah, some of the classes that he just started, you know, So like, then it's what very, yeah. Yeah, so, But I don't know, that's not my. no, yeah, so definitely to reach out to the students,
Mr. Martinez, and he's in charge of the country. We'll have more information on how to go about for him to yeah, Mr. Martinez. So I'll let him know. So you have the student, so the counselors have a little QR code that the students can request a meeting with the counselor. Have the students set up a meeting, and then they'll be able to meet with them so that they can get more information. Mr. Barber is in charge of the 11th and 12th grade. Mr. Martinez is with the 9th. Oh, okay, thank you. Yeah. Thank you. You're welcome. So for this, what do you want to do? Try it, but I don't know. I believe he's in the I could look it up on freshman, here, right? and then everyone. So he currently is playing for the street soccer. I believe he has a game tomorrow. Is it start with a D, 11? Okay, then am I going to think of a different one? But for this, Right now, okay, so for the speed soccer, it's late. Since we have like 3 games and then we're done. After soccer, next month in October, we'll be doing flag football, volleyball, we'll be doing soccer again in the spring. So for these students, because it's a really small school and we don't have like a facility, the students who do the speed soccer, those are the ones that I get a sort of like trial to be part of the, again, Merlot and ACA, just because I don't have the space or the facility to do like a proper tryout. But again, we do have games in next year, like at least 4 games. So if he does do a speed soccer, he might be able to be a part of it. If he's a freshman, there'll be more opportunities every year. He's out today. I think he's out today and tomorrow. But you can definitely give him a call, leave a voice note, then he should be able to contact I just want to add something. you. Okay. Thank you. Okay. Gracias. Como te están enseñando cómo fuera. Ah. Me platica, pero le digo, no sé si puedes aplicar para un trabajo, porque como yo estoy agarrando ayuda para ellos, no sé si ya ley o no. Eso es un poquito complicado porque teníamos una persona que se encargaba de los permisos de trabajo y todo eso, pero el distrito lo reasignó a otra escuela y ahora todos los estudiantes que quieran buscar trabajo, que quieran hacer todo el proceso, tienen que ir al distrito a hacer todo el permiso. Entonces sería ustedes tendrán que ir con el distrito para ver exactamente cómo puede sacar el permiso, si eso le va a afectar ahorita en todo eso, porque no tenemos el maestro que teníamos el año pasado. Ahorita lo que nos dijeron es de que todo estudiante que esté buscando trabajo, quiera agarrar su permiso de trabajo, tiene que ir por parte del distrito. Sí le recomiendo que vaya con el señor Montoya, tiene la información y números telefónicos de cómo se puede contactar con las personas del distrito para que nos puedan ayudar. Sí, porque le digo, esta es mi duda, le digo, no sé si decir, porque al meter su nombre, ahí ya está todo el sistema, yo creo que ahí ellos pueden checar. Porque... Sí, pero entonces sí, para todo eso sí les recomiendo ir al distrito con el departamento que está comunicándose con los del permiso de trabajo para que les den más información adecuada de cuáles son las opciones que tienen. Porque sí, tenemos un maestro, pero solamente él lo mandaron a otra escuela y todos los estudiantes tienen que pasar por el distrito. Como es una escuela muy pequeña, tienen que hacer sus cambios. No se da mi duda, porque le digo, no puedes, tenemos que investigar primero. Claro. No, sí, pero sí le recomiendo que vaya con el señor Montoya y le va a dar más información sobre cuál es el número telefónico. ¿Quién es el El que está en la oficina principal. El que está enfrente. Sí,